Dicen que hay objetos que no nacen para ser mirados, sino para llamar, no para decorar una sala, ni para ser heredados con ternura, sino para invocar. Y lo peor de esos objetos no es lo que hacen cuando los vemos, sino lo que siguen haciendo cuando ya no estamos, cuando la casa queda a oscuras y el eco de un nombre mal pronunciado se pega a las paredes. En un rincón del Museo del Ocultismo de los Warren, donde el aire parece sostener un secreto por metro cúbico, reposa uno de esos objetos. No tiene un rostro amable, ni la fama internacional de una muñeca de trapo encerrada. Es una figura de madera, tosca, sin arte, con cuernos. Le dicen el ídolo satánico, y aunque muchos jamás han oído su nombre, los pocos que han sentido su presencia aseguran que algunos silencios pesan más que un grito. Su historia no empieza en una vitrina, empieza en el bosque. Los bosques de Connecticut tienen caminos que nadie marca en los mapas, senderos que se abren cuando el viento empuja las copas y la noche afirma que la ciudad es un rumor lejano, casi una mentira. Un grupo de jóvenes, exploradores de sábado, entró allí convencido de que la tarde solo traería anécdotas y fotografías movidas. Risas, pasos, hojas secas aplastadas bajo botas nuevas. Alguien propuso salir del camino. Alguien dijo que no. Alguien, el que siempre empuja, sonrió. Y el resto lo siguió. Hay decisiones que parecen pequeñas hasta que te llevan al centro exacto de lo que no debías ver. El claro apareció de golpe, como si el bosque lo hubiera guardado para ese grupo y para esa hora. No había bancos ni fogatas de excursionistas. Había velas negras consumidas casi hasta la base, marcas extrañas grabadas en la tierra húmeda y un olor tenue, agrio, que no era exactamente putrefacción ni quemado. Era ese rastro indefinible que se queda en los lugares donde ocurrió algo que no pertenece al día. En medio del círculo, sobre una piedra alisada por manos o por tiempo, se erguía la figura. Media altura de muslo, madera oscura, cuernos retorcidos. Un cuerpo que no copiaba a ningún animal, pero que tampoco era humano. Un híbrido deliberado. Un mensaje tallado para que nadie confundiera su intención. Se miraron entre sí con esa valentía que respira nervios y se alimenta de risas. Seguro es de un campamento de teatro, dijo uno, porque a veces la única manera de que el estómago no se encoja es encontrar una explicación que suene ridícula. Otro se acercó, rodeó la piedra, pateó sin ganas una vela consumida y con 2 manos agarró el ídolo por la base. Pesaba más de lo que parecía, un peso desproporcionado, denso, como si la madera hubiese bebido algo más que savia. Llévatelo, llévatelo, es un trofeo, dijo la voz que siempre empuja, y lo llevaron. Ninguno de ellos pensó en devolverlo al centro exacto del círculo. Ninguno consideró que algunos objetos no se retiran de su lugar sin pagar un peaje que no usan monedas. La primera noche fue solo una broma de mal gusto entre sombras y fotos. Lo colocaron en la sala de uno de ellos, sobre una mesa baja, como se deja un chiste que necesita un público. 2 cervezas, un no pasa nada, un mira la foto con flash. La risa se pegó a las paredes. La risa, a veces, es un abrigo pequeño. A la madrugada, cuando todos durmieron, el abrigo quedó en el respaldo de una silla y el frío de otra cosa entró por debajo de la puerta. Nadie lo vio. Pero el sueño del dueño de la casa cambió de forma. Ya no caía por escaleras interminables, ni se presentaba desnudo en la escuela. Ahora una figura con cuernos se paraba al pie de su cama y respiraba como respira una habitación cerrada en verano. Él despertó con el corazón pegado a los dientes, encendió la mesa de luz, no encontró a nadie, y decidió que el cansancio explica más que el miedo. A veces, funciona. Esa noche, no. En los días siguientes, los muchachos comenzaron a envejecer por dentro con una rapidez que no correspondía. No porque aparecieran arrugas ni canas, sino porque cada uno empezó a hacer ese gesto de adulto cansado que evalúa si vale la pena discutir. Discutían por cosas ridículas. ¿Quién trajo el ídolo primero? ¿Quién dijo la estupidez más grande? ¿Quién no apaga las luces?
Y detrás de esas discusiones vivía un ruido más denso como si algo disfrutara del roce entre piel y piel. Uno de ellos, el que lo había levantado del altar improvisado, resbaló en su propia cocina sin agua en el suelo. Cayó mal, con el brazo por debajo del cuerpo, y el crujido le dejó un sabor metálico en la lengua. Otro se despertó llorando sin saber por qué, con la certeza anclada de que alguien lo había observado toda la noche desde el rincón donde la luz de la calle no alcanza a entrar. Hubo una tarde, porque siempre hay una tarde precisa, en que la broma dejó de funcionar. Un vecino, que no sabía nada, cruzó la sala, miró el ídolo de reojo y preguntó a quién se le ocurrió traer esa cosa a la casa. El dueño rió, pero los ojos le quedaron quietos. «Devuélvanlo», dijo el vecino, con esa seriedad que no se explica en voz alta. Nadie devolvió nada. El que siempre empuja habló de valentía, de superstición, de no ser niños. Ese mismo atardecer, cuando el sol se escondía detrás de los techos y la ciudad baja la voz, alguien bajó el ídolo a la bodega. «Para olvidarnos», dijo, como si lo que baja de una mesa y se guarda detrás de una puerta dejara de existir. La noche siguiente fue un catálogo de pequeños ruidos. Clacs mínimos de madera acomodándose, el zumbido improbable de un cable, un golpe lento y tonto, como el que daría una silla si la empujaran con un dedo. A las 4, el anfitrión bajó a oscuras, más por vergüenza que por valor. No encendió la luz, avanzó con el pulso en la garganta y una mano abierta a la altura de la cadera, como si esa postura sirviera de algo, como si el cuerpo supiera que en los sótanos el miedo se mide distinto. El interruptor respondió. La bombilla tardó lo justo en encender, y en el instante exacto entre la oscuridad total y el amarillo pobre, escuchó otro golpe, esta vez nítido, contra la madera de una estantería. «Ratas», dijo, porque necesitaba una palabra que cerrara la escena. Volvió a subir con el alivio burdo de las explicaciones a mano. No duró. Los sueños se multiplicaron, con un detalle nuevo. La figura ya no respiraba. Ahora parecía moverse medio centímetro cada vez que el soñador pestañeaba. Una sucesión de instantes breves, como fotografías mal iluminadas, que mostraban una aproximación imposible. Más cerca. Más cerca. Cuando el ídolo llegó al borde de la cama en el último parpadeo, el grito que se formó en la garganta nunca salió. El cuerpo despertó rígido, la lengua con sabor a cobre y una certeza espesa pegada detrás de los ojos. No debimos traerlo. Los amigos, todavía amigos, comenzaron a hablar de devolverlo, pero ninguno quería ser el que lo cargara de vuelta por el bosque. A veces la culpa pesa menos en grupo. Alguien dijo, «Busquemos ayuda». Y como ocurre en los pueblos donde todos saben que hay una casa con una vitrina y un cartel de precaución, no abrir, el nombre de Ed y Lorraine Warren apareció con la facilidad de las leyendas. Llamaron. Los Warren atendieron, porque en ese estado raro entre lo cotidiano y lo imposible, siempre hay alguien que atiende. Lorraine entró a la casa con esa calma de quien ya vio cosas que no deben verse dos veces. No llevó teatro ni palabras complicadas. Se acercó a la bodega sin preguntar, como si la casa le hubiera contado el camino. Cuando subió, su rostro no estaba asustado. Estaba serio, que es otra clase de miedo. «Esto no es un recuerdo ni una reliquia», dijo. «Esto es una herramienta. No es viejo. No es de museo. Es un artilugio hecho por manos que querían traer algo, y lo llamaron lo suficiente como para que el objeto aprendiera a llamar solo. Ed, que siempre medía las frases para que el otro entendiera, explicó lo que ya sabían sin decirlo. Que no era un demonio posando para el retrato de una madera, ni una maldición antigua que cayó del cielo por error. Era una invitación tallada a propósito. Alguien quiso abrir una puerta, dijo, y esto fue el tirador. Tomó el ídolo con respeto, no con cariño. Lo envolvió en un paño que no era cualquiera. Uno de esos tejidos que llevan encima más oraciones que polvo. Lo subieron al coche. En el camino al museo, el motor tosió 2 veces. Ed no miró el tablero.
A veces los hombres que saben prefieren no mirar cuando las máquinas hacen preguntas que no tienen respuesta en un manual. El Museo de los Warren no es enorme. No necesita serlo. Es un lugar donde los objetos respiran más despacio que afuera. La figura, al entrar, no fue exhibida, fue contenida. La vitrina que la recibió tenía vidrio reforzado y esa capa casi invisible de obediencia que dejan las bendiciones repetidas. Un letrero breve, sin gestos innecesarios, ponía el límite a la distancia. Aún así, los límites siempre invitan a alguien a probar si son reales. Pasaron semanas. La ciudad vivía su rutina de gente que llega y gente que se va. En el museo, la sala donde el ídolo reposaba acumuló un gesto que no estaba en el diseño. Los visitantes bajaban la voz un poco más de lo normal, como cuando uno entra a una pieza donde alguien duerme. No todos sabían la historia. No todos habían leído la cartilla. Pero el cuerpo es un animal viejo. Sabe torcerse medio grado para esquivar lo que no entiende. No faltaron los valientes de temporada. 2 muchachos, con esa osadía que el humo del cigarrillo cree que le pertenece, se acercaron demasiado, tocaron el vidrio con nudillos rápidos y rieron bajito. Esa risa que se usa para romper ceremonias. Al salir, el coche respiró mal en la primera curva. Lluvia fina, asfalto sin brillo, una distracción mínima y la línea blanca pasando por debajo como si quisiera escapar. No murieron, pero el susto les cambió el modo de hablar por semanas. No volvieron al museo. A veces eso es lo único que se necesita para entender el tamaño de una broma. Otras historias llegaron apiladas, como llegan siempre en estos casos. El guardia nocturno que juró haber visto un cambio de sombra en la vitrina sin que nada se moviera. La turista que entró con los ojos mareados de cámara y frente al ídolo sintió que el aire la empujaba hacia atrás con la misma delicadeza con que uno cierra una puerta sin ruido. El investigador que vino con baterías nuevas y regresó con un puñado de dispositivos vacíos como si la sala tuviera hambre de electricidad. Ninguno de esos relatos prueba nada por sí mismo. Todos juntos hacen un peso que el escepticismo aguanta, sí, pero no sin inclinar un poco los hombros. Lorraine, cuando hablaba de la figura, no hacía discursos. Es un faro que no sabemos apagar, decía. Los que lo tallaron sabían qué llama sirve para atraer qué clase de insectos. Ed agregaba lo práctico. Las cosas peligrosas no son las que saltan, ni las que gritan en la noche, son las que esperan. Y la figura esperaba. No para salir de la vitrina, no para caer al suelo y recorrer la casa como un animal herido. Esperaba atención. La atención, al fin y al cabo, es combustible. Alguna prensa, la de siempre, tocó la puerta con titulares que traen visitas. La cámara pescó el brillo del vidrio, la madera oscura y los cuernos como ramas secas. El micrófono recogió el tono grave del guía que estaba cansado de repetir la advertencia. Los que vieron la nota desde el sofá de su casa dijeron que todo eran cuentos. Algunos, al día siguiente, fueron a comprobarlo en persona, porque la curiosidad es una herramienta que siempre parece nueva. Entraron, miraron rápido, contuvieron la respiración un segundo al pasar frente a la vitrina, salieron con el alivio de quien paga una deuda. Esa noche, al apagar la última luz, el pasillo fue un poco más largo. Nadie lo admitió. La vergüenza también es vieja. Los escépticos con oficio hicieron su parte. Explicaron cómo la sugestión manipula el pulso, cómo un ambiente cargado de relatos modifica la percepción, cómo un objeto grotesco activa recuerdos enterrados que no sabíamos que estaban ahí. Y tienen razón. A veces, basta la historia adecuada para que el cuerpo decida sudar. Pero incluso los más sistemáticos, los que llevan una libreta con columnas de causas y efectos al entrar a la sala, miraban primero la vitrina con el rabillo del ojo, como si el conocimiento necesitara 5 segundos para ponerse los zapatos. Saber y estar son verbos que no siempre se agarran de la mano. El ídolo, a diferencia de otros objetos, no reclamaba relatos espectaculares. No se decía que se moviera de noche, ni que cambiara de posición, ni que abriera la boca de madera. Su efecto era otro,
Minúsculo, insistente, casi educado. Un mareo que dura 3 pasos. Un cansancio del pecho. Una punzada detrás del ojo izquierdo. Cosas pequeñas que no justifican que uno pida aire, pero sí provocan que apure el paso. Colectivamente, esos pasos apurados dibujan un mapa invisible. El museo aprendió a reconocer ese mapa. Quienes entran lo hacen por curiosidad. Quienes salen lo hacen por prudencia. Una tarde de lluvia, de esa lluvia que deja la ciudad en un gris sin bordes, un joven llegó con intención de más. Llevaba símbolos tatuados en la muñeca, un libro de tapa blanda bajo el brazo, y el gesto de quien cree que aprender es repetir un rito frente a un espejo. Se paró ante el vidrio. Murmuró palabras que sonaban a mezcla de idiomas y a necesidad de impresionar. Nadie escuchó lo suficiente como para transcribirlas. El guía lo invitó a seguir, con esa cortesía firme que se usa cuando el límite se acerca. El joven sonrió, no avanzó. Apretó el libro como si fuera una llave, y se quedó allí 2 minutos que parecieron un accidente a cámara lenta. Al salir, no pasó nada. En la esquina, tropezó con el bordillo y casi cae bajo la rueda de un auto. No cayó. En la noche, envió un correo al museo pidiendo disculpas. Dijo que algo le habló por dentro. No dijo qué. No volvió a escribir. La anécdota se sumó a las otras, en esa caja donde los museos guardan cosas que no entran en las vitrinas. Hay una pregunta que regresa siempre. ¿Por qué no destruirlo? ¿Por qué no reducir la madera a cenizas y pedir perdón al aire por el humo? Ed respondía con paciencia antigua. Porque no es la madera. Quemar el objeto deja intacta la puerta si no se entiende dónde está el marco. Y a veces destruir es lo más parecido a extender la invitación. Algunos rituales no se deshacen con fuego, se deshacen con límites. Por eso la vitrina, por eso la bendición, por eso el cartel. No son teatro, son vallas. A veces, vallar es la única ciencia que tenemos contra lo que no sabemos nombrar con precisión. El tiempo, que todo lo desgasta, aún no ha podido con la tensión que produce esa figura. Pasaron años, pasaron dueños del miedo, pasaron guías de museo que aprendieron a contar la historia sin herirse, y la sala continúa siendo ese pequeño pozo de gravedad donde la curiosidad se inclina como lo haría una aguja si la mesa no fuese perfectamente plana. Hay niños que entran con la risa por delante y salen con una pregunta que no formulan. Hay ancianos que se detienen 2 segundos, cruzan la mirada con el vidrio y siguen de largo como se pasa ante una tumba, que no es la propia pero podría serlo en 20 inviernos. Hay parejas que discuten menos en esa sala, no por respeto, sino porque el aire pide silencio. En algún punto, uno entiende que el poder de ese objeto no reside únicamente en lo que los Warren afirmaban ni en lo que los visitantes sienten, sino en lo que revela de nosotros. ¿Qué clase de hambre nos trae a mirar un pedazo de madera tosca, con cuernos, encerrado tras cristal? No es morbo barato. No es solo turismo del susto. Es algo más hondo. La necesidad de ver, con ojos de carne, que existe aquello que no controlamos. Una certeza pequeña y peligrosa. Que la voluntad humana, cuando decide tallar la oscuridad con cuchillo y paciencia, puede construir artefactos que funcionan como radios viejas, siempre encendidas, siempre sintonizadas en una estación que nadie debería escuchar por mucho tiempo. Ed decía que los objetos más peligrosos son los que no necesitan de nuestra creencia para operar, que el escepticismo es un paraguas estupendo para la lluvia normal, pero que hay tormentas que entran por debajo del paraguas y te mojan los tobillos sin pedir permiso. Lorraine asentía con un silencio que hacía más fuerte cualquier frase. Y en ese acuerdo matrimonial, uno que sobrevivió a ver cosas que duelen, se construyó el ritual doméstico del museo: revisar la vitrina, renovar la oración, mantener el cartel. Un liturgia mínima para una amenaza que nunca hace espectáculo. De vez en cuando, un periodista insiste: ¿de verdad creen que esa figura puede matar? Y la respuesta que merece la pregunta no es un sí ni un no. Es otra pregunta. ¿De verdad creen que todo lo que nos hiere necesita manos?
Hay cosas que dañan difundiendo una idea, como una canción maldita que se te queda enganchada justo el día en que vas al médico sin querer ir. Hay cosas que hieren bajando medio grado la voluntad, ese medio grado que se necesita para frenar a tiempo en una curva, para decir no voy, cuando la fiesta huele a desastre, para apagar el teléfono cuando el mensaje llega a destiempo. La figura no te empuja. A veces, solo te quita 1 milímetro de equilibrio, y el mundo se encarga del resto. En la sala del ídolo, si te quedas el tiempo suficiente, lo justo como para que lo cotidiano afloje su abrazo, descubres que el miedo verdadero no está en la posibilidad de que los cuernos se muevan bajo la luz amarilla. Está en esa sospecha insistente de que hay puertas que no deberían existir, puertas que no abren hacia otro lugar, sino hacia el mismo, pero con el aire cambiado, puertas que no parecen puertas, un objeto en un claro, 4 velas negras, una piedra alisada, unas manos jóvenes que creen que lo que cargan es madera, y no una decisión capaz de crecer durante años. La historia podría terminar aquí, con un consejo de abuela sensata. No toques lo que no entiendes. No te sientes donde otro descargó su odio. No pongas en tu casa lo que nació para estar en el bosque. Pero las historias que valen la pena dejar encima de una mesa rara vez se conforman con una moraleja limpia. Siempre queda un hilo suelto, uno que no molesta hasta que alguien lo tira, por curiosidad o por descuido, y descubre que no era un hilo. Era el borde de algo más grande. Ese hilo, en la historia del ídolo satánico, es el regreso. Porque algún día, tal vez dentro de muchos años, tal vez mañana, a alguien se le ocurrirá que la vitrina es un exceso, que tanta precaución es un gesto anticuado, que el mundo moderno sabe lidiar con sus miedos sin encerrarlos. Se hablará de ciencia, con razón. Se hablará de sugestión, con paciencia. Y alguien querrá demostrar que la madera es madera y el mito, mito. Abrirá la vitrina. Lo tocará. Lo pondrá sobre una mesa con luz de tubo y una libreta al costado. Lo medirá, lo pesará, lo dibujará. Y esa tarde, sin que nada extraordinario ocurra, sentirá la lengua un poco más pesada, como si las palabras se hubieran mojado. Volverá a casa con la satisfacción de quien ha hecho su tarea. Y en la noche, al apagar la luz, el pasillo será medio centímetro más largo. Ese medio centímetro que no aparece en el plano de la casa, pero que él sabrá, con una certeza que no admite examen, que no estaba ahí antes. No hará falta más. El mundo moderno, que pretende haber jubilado las supersticiones con el mismo aplomo con que retira de circulación las monedas antiguas, seguirá necesitando de objetos como este para recordarse un límite. No un límite religioso, aunque para muchos lo sea, un límite humano. El recordatorio de que la intención, esa fuerza invisible que separa el gesto de abrir la ventana porque hace calor del gesto de abrir la ventana para que entre lo que no se debe, tiene consecuencias que no siempre podemos medir. Por eso el museo seguirá revisando el vidrio. Por eso habrá un guía dispuesto a gastar su voz cada tarde, diciendo con una amabilidad que no negocia el tono: no se acerque más. Por eso algunos seguirán riendo bajo, porque la risa es el último dictador de las fiestas. Y por eso otros darán un paso atrás, sin que nadie se los pida, porque el cuerpo entendió antes que el oído. La figura continuará allí, en su encierro sin cuerda, en su cárcel transparente, cumpliendo su tarea de recordar que no todo lo que se puede traer debe ser traído. Si alguna vez te paras frente a esa vitrina y sientes no un golpe, sino un cambio de densidad, como cuando entras a una iglesia vacía, y entiendes que el silencio no es falta de ruido, sino presencia de otra cosa, no fuerces una explicación. No busques una ecuación que convierta esa sensación en una metáfora barata. Acepta por un segundo que hay habitaciones donde la prudencia vale más que el valor. Baja la mirada lo necesario. Respira como quien cruza la calle cuando el semáforo no funciona. Y sigue. Porque al final, lo más terrorífico de esta historia no es el bosque, ni las velas consumidas, ni la piedra que hace de altar improvisado.
No es el accidente en la curva, ni el guardia que tacha en su cuaderno una línea que no quiere releer. Lo más terrorífico de esta historia es la parte que no necesita pruebas. Hubo manos que quisieron tallar el mal. Hubo ojos que midieron la distancia justa para que los cuernos se vieran más grandes de lo que son. Hubo un grupo que creyó que un objeto puede ser un puente y se puso a construirlo con paciencia. Lo lograron. Y el puente, aunque nadie lo cruce a plena luz, sigue ahí tendido entre la madera y nosotros, uniendo un claro de bosque con la vitrina de un museo, uniendo la risa de un sábado con el silencio que llega a las 4 de la mañana cuando la casa como el bosque decide no hacerse cargo de lo que nosotros empezamos. No necesitas creer para sentirlo. No necesitas conocer los nombres ni respetar los rituales. Basta con estar allí, a 1 metro del vidrio, lo suficiente para que el reflejo te ponga tu propia cara flotando sobre la madera oscura. Verás tus ojos superpuestos a los cuernos, y por un instante te preguntarás si de verdad elegiste venir, si de verdad elegiste mirar, o si hubo algo que te llamó desde un claro, desde una piedra, desde 4 velas negras que ya no huelen a nada. No lo sabrás, nadie lo sabe. Y ese no saber, cuando se hace grande, es la semilla exacta del miedo. Tal vez por eso el ídolo satánico no busca titulares, busca miradas breves. No quiere adoración, quiere atención. No quiere que lo entiendas, quiere que no lo olvides. Y en ese querer silencioso, en esa insistencia sin manos, en esa capacidad de torcer medio milímetro el rumbo de un día corriente, reside su peligro. No hace falta que te empuje por las escaleras. Basta con que te dé una historia que no puedes soltar. Una historia que regresa justo cuando apagas la luz. Una historia que, al contársela a otros, termina trayéndolos a la vitrina, al bosque, a la piedra, a las velas. El puente, ya lo dijimos, sigue tendido. Y algunos puentes no están hechos para cruzarlos, sino para recordar que hay riberas entre las que conviene no viajar. Así que si alguna vez en una tarde barata de curiosidad decides enfrentarte a esa madera tallada y a esos cuernos que parecen ramas de un árbol que no crece en este mundo, lleva contigo algo más que una cámara. Lleva el tipo de respeto que se ofrece cuando uno entra a una casa ajena y siente que hay habitaciones donde no debería asomarse. Lleva el silencio como quien lleva una vela encendida contra el viento. Y cuando salgas, si en la esquina el mundo te hace un guiño y te ofrece una piedra donde tropezar, di que no. Hoy no. No porque creas que una figura te empuja, porque sabes que a veces solo necesitas conservar 1 milímetro de equilibrio para llegar a casa. Cuando cierres la puerta, cuando el pasillo ya no sea más largo de lo debido, cuando la cocina no haga ruidos que parecen pasos, cuéntate esta historia con la precisión de un mantra. No todas las puertas llevan a lugares, algunas llevan a estados, y hay estados que no conviene habitar ni 1 minuto. El ídolo satánico es una puerta proclamada con cuchillo y madera. Alguien la talló para abrirla. Alguien más la encontró y la cargó sin preguntar. Y otros la enmarcaron en vidrio para que recordemos, cada tanto, que cerrar también es un verbo sagrado. Duerme, si puedes. Y si en algún sueño una figura cornuda decide pararse al pie de tu cama y esperar, recuerda esto. Los objetos no respiran, pero las decisiones sí. Apaga la luz del sueño, enciende la lámpara de la prudencia y deja que la noche haga su trabajo. Pasar. Hay terrores que no se vencen, se administran. Hay objetos que no se entienden, se rodean. Y hay historias que no se olvidan, porque ese es su modo de seguir tallando, no madera, sino memoria. Esa quizá sea la fuerza más peligrosa de todas. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.